forma histórica de esta organización. Entonces, la pregunta que va a ser respecto de Smith, de Walras, de Sraffa y después de Rubin, es esta. No es si ellos dicen algo sobre el fetichismo, sino si uno puede decir algo de ellos, respecto de ellos, asociándolos o no con el fetichismo. Por eso yo les decía, la respuesta, la estructura de la respuesta a la pregunta, que después les paso la pregunta bien, bien elaborada, es si uno reproduce el desarrollo que hace Marx, diría, bueno, la pregunta era esto, diría si en Sraffa, en todos estos autores, hay una conciencia fetichista o no. La estructura es empezar explicando brevemente qué es el fetichismo. Les aclaro que estas preguntas tienen, se espera que estén desarrolladas en 4 páginas de interlineado Times New Roman 12 con márgenes normales. Es muy difícil contestarlas en menos de 4 páginas. Esta es más concisa, pero hay otra que es muy difícil. Se complica y puede haber alguna tolerancia de 5 páginas, tamaño carta. En un curso anterior tuve un estudiante que me mandó 19 páginas para esta pregunta. Y entonces le dije, mirá, a él le dije, no te las voy a leer, mandámelo en 5 páginas o 4 páginas. Cosa que no fue cierta porque leí las 19 páginas, es un estudiante, ya está egresado, muy muy interesado en toda una serie de cosas y demás, me mandó una respuesta después más acotada. Pero, bueno, esto es entonces, la respuesta estándar es decir, bueno, me están preguntando, tengo que explicar qué es el fetichismo, explicado qué es el fetichismo y qué es la conciencia fetichista, digo, bueno, entonces lo miro a Smith. Y en Smith la forma más fácil de contestar, esta pregunta es buscar los párrafos del texto donde uno puede identificar, decir, bueno, y acá para Smith esto es natural o no es natural. Esto depende de la forma de la sociedad o ha ocurrido siempre en la historia de la humanidad. Lo mismo con Walras, lo mismo con Sraffa. ¿Y por qué esto, no? Y cuando veamos a Rubin, veamos si también corresponde o no lo mismo en Rubin. Ya que estamos, aprovecho para hacer alguna explicación más, después seguramente la voy a repetir. Una de las cosas que después uno como economista profesional, y no importa medio en qué área se desenvuelva, es muy marcado para la gente que hace investigación, es muy marcado para gente que tiene que hacer dictámenes para organismos, por ejemplo, de política económica, y que hay que fundamentarlo y hay que y hay que presentarlo. Los trabajos de consultoría son todos con esta estructura. En primer lugar, uno tiene que acostumbrarse a escribir. Sarmiento es una universidad peculiar porque ustedes están acostumbrados a escribir desde muy el principio de la carrera, tienen los talleres de lectoescritura, tienen toda esa formación. En la Universidad de Buenos Aires los economistas no saben escribir y son gente que llega a la mitad de la carrera y nunca ha tenido que escribir más que un parcial presencial contestando una pregunta en media página que tiene esto.
En la Facultad de Ciencias Sociales, que la gente está más de la UBA, la gente está más acostumbrada a escribir, hay gente para lo cual es un esfuerzo enorme. Y entonces esto tiene un doble objetivo, es la manifestación, es qué sentido tiene presionar a un estudiante para que está en un examen presencial, uno le revolea 3 preguntas, justo son las preguntas que estudió, no son las preguntas que estudió, están los nervios del examen. Eso no es parte de una formación, llamémosle científica. No es una buena modo de formación. ¿Qué trabajo va a tener que hacer uno después como economista? Y se va a sentar a hacer con elementos. No es que le van a pedir que se acuerde de memoria las estadísticas y que se está trabajando en el Banco Central y tiene que analizar algo. No le van a decir, acordate de memoria las estadísticas, va a tener el despliegue de las estadísticas adelante. Va a tener el despliegue de bibliografía que necesita para trabajar. Si hace investigación, es esto. Entonces, el trabajo domiciliario tiene, especialmente para estudiantes que están avanzados en su carrera, es un ejercicio de aprendizaje, es algo que tiene sentido porque es un individuo que ya está en condiciones de elaborar análisis más complejos que necesitan tranquilidad y tiempo. Y es un ejercicio para el trabajo profesional. Yo me acordé de esto por las 4 páginas. Si uno dice, pero en 4 páginas me piden que la última pregunta debe tener 15 autores. Me piden que 4 páginas sintetice puntos de vista de 15 autores. En todos esos trabajos a uno, yo odio esta parte, pero es una parte real del trabajo, le dice, vos hiciste el informe que tiene 40 páginas sobre esto. Bueno, ahora resumímela en 2. ¿Qué es lo que el que va a discutir sobre, supongamos que es una política económica, es lo que ese va a leer? Y las otras 40 páginas ni las va a leer. Entonces uno tiene que tener la capacidad de poder sintetizar el eje de lo que está desarrollando. En el ámbito académico de las investigaciones científicas le dicen, sí, pero en 7.000 palabras. Y un resumen inicial que no tenga más de 200 palabras, pero que tenga la explicación de lo que uno escribió. Entonces es parte de un ejercicio profesional también en este sentido. Así que bueno, no los quiero abrumar En la UMS, Sí. de hecho, hay una especie de acompañamiento. Ahora no me sale el nombre Las de la organización. tutorías. No, hay algunas materias, me pasó en historia, me pasó en laboratorio. Ahora no me sale el nombre de las docentes que están con eso, pero Antes se que llamaba, perdón, creo que sí, antes se llamaba Prodeac, ahora no sé cómo eso, se llama. eso, Ale, sí, Ale, Prodeac. Ale, ahora se llama Ale, ahí me acordé. Ah, bueno, yo lo tenía por Prodeac, pero ellos hacían un acompañamiento muy bueno de, de cómo los estudiantes podíamos hacer para escribir, aparte de sumarnos normas, cómo desarrollar una monografía, cómo hacer para entender lo que estábamos viendo, lo que estábamos escribiendo. Y estaba muy bueno. Yo fui a la Facu de Ciencias Sociales en la UBA y la verdad era Sí, yo sí. sola contra el mundo. No tenía alguien que me dijera, che, esto es por acá. Sí, la estructura, a mí me pasó esto en Sarmiento. Yo nunca fui investigador de Sarmiento, con lo cual, muy al principio, yo empecé a dar clases en el año 2000, muy al principio a los que éramos lo que se llamaba MAF, que éramos los externos, nos pagaban unas horas para tutoría, para acompañamiento de los estudiantes. A cierta altura nos sacaron esas horas y quedamos solo con las horas de clase. Pero así que yo nunca tuve la oportunidad, además nunca pude tener becarios, que un becario puede ayudar mucho
los becarios de docencia pueden ayudar mucho en ese trabajo, pero no, todavía los docentes con dedicación simple no podemos tener becarios. Pero sí, es una universidad que se destaca por el grado de seguimiento de los estudiantes, el acompañamiento. En ese sentido es valiosa la universidad. Yo en sociales doy una materia en la carrera de sociología y un seminario. Y en el seminario, que es de terminación de la carrera, son casi los últimos que hacen los estudiantes, les damos una estructura, ellos tienen que presentar un trabajo de investigación, les damos una estructura que se ajusta a las estructuras que usa el CONICET, que usan los sistemas de becas, de guía de qué es lo que tiene que completar alguien que se quiere presentar, por ejemplo, una beca, que tiene un montón de formalidades y muchas de esas formalidades requieren una capacidad de síntesis muy grande, porque son así. Explique por qué quiere, por qué toma este tema en 200 palabras. Y uno tiene que tratar de... A veces el título de lo que quiere hacer es más largo que el espacio que tiene para explicar. Pero sí, la universidad en eso es realmente con una estructura no común para las universidades argentinas. En algún día podemos hablar también de la estructura universitaria argentina y otros lados. Pero bueno, hoy tratemos de avanzar con el contenido. Yo hoy estoy muy resistente al contenido, parece. Salvo que alguien quiera plantear algo de esto que para cerrar. Bueno, entonces, visto el problema que ustedes van a tener con Esrafa, ¿leyeron Esrafa? ¿Qué problemas hay? ¿Qué tropiezos hay? Especialmente pensando en Esrafa en este sentido. Es un problema de valor, de explicación acerca del valor de las mercancías. ¿Qué es una mercancía? Después, toda la construcción que va haciendo Esrafa es para otra parte que vamos a ver mucho más adelante. Y vamos a volver, entre otros, a considerar a Esrafa. Yo expliqué el problema que aparece en Ricardo y la discusión con los marxistas respecto de si esto es el problema de la transformación de los valores en precio de producción, si existe ese problema, si ese problema no existe, si existe y entonces se resuelve de una forma, se resuelve de otra, todo eso lo vamos a mirar más adelante. Lo que pasa es que para llegar uno podría tomar el capítulo primero de Rafa y listo, porque ahí está planteado. Pero para poder llegar a cómo después dice, pero estas son cantidades de trabajo, tiene que pasar, aunque sea así superficialmente, por la explicación del excedente, de la distribución del excedente y demás. Entonces, díganme ustedes qué tipo de cosas quisieran que nos centremos en Esrafa. Juan, Decime. a mí, o sea, sinceramente, me puse a leerlo y había ciertos pasajes en los cuales me costaba bastante seguirlo. Parece que él, bueno, Rafa presupone un montón de conceptos y no se toma el tiempo de parar a explicar qué es lo que está efectivamente hablando, ¿no? Y desarrolla todo
Y por ejemplo, no me queda claro cuál es su concepción del precio y en relación con el valor. Sí, a mí me pareció más tirando a un manual de microeconomía o de funcionamiento de la economía, pero muy manual, ¿no? Por eso le preguntaba el tema de la conciencia, cuáles son las cosas que están detrás de todo lo que dice. Bueno. Tomo esto último primero. Él dice que su libro es un preludio no usa el término manual, pero a un estudio de de economía política. Y lo dice... perdón porque estoy viendo, porque me parece que lo dice en la introducción. No, perdón, lo dice lo dice en la tapa del libro, lo dice en la portada. Dice: producción de mercancías por medio de mercancías, preludio a una crítica de la teoría económica. Para él la teoría económica y el enfoque crítico es una crítica en particular a la economía neoclásica, que es lo que yo les decía la vez pasada. Todo esto aparece en el contexto de la discusión de los ricardianos cuestionando la teoría de la función de producción. Básicamente, cuestionando algo que si llegamos hoy a ver, empezamos con la unidad 2, ahí lo vamos a enfrentar. Entonces, piensen que él también está mirando la cuestión uno podría decir, en los términos de Ricardo. La diferencia y hablábamos en economía clásica entre el texto de Ricardo y el texto de Smith es que Smith empieza diciendo: yo estoy mirando esto. Cuando miro esto, que es la sociedad, y me pregunto por la riqueza de la sociedad, entonces empiezo a ver estas cosas. El libro y el libro de Smith se llama Una investigación acerca de la causa y la naturaleza de la riqueza de las naciones. De Smith a Ricardo, que hay más o menos 35 años, un poquito más, hay 38 años, si no hago mal la cuenta. Hay un salto enorme que está puesto en el título del libro, que es Principios de Economía Política y Tributación, bueno, porque su problema después era la tributación. Y cuando uno dice: estos son los principios, lo que está diciendo es: no tengo ni siquiera que explicar por qué esto me preocupa. Lo que estoy diciendo es: acá estoy enunciando lo que es, y después se va a completar así cuando Walras dice, el lenguaje es la matemática. Bueno, estos son los criterios con los que yo voy a armar mi modelo. Mi modelo parte de que productos del trabajo que el trabajo puede reproducir, le deben su valor, son objetos cambiables al trabajo. Y los que no se pueden reproducir y hay en cantidad limitada, le deben su valor a la escasez. Y Ricardo sigue adelante a partir de eso. Los textos si uno mira el texto de Walras todavía tiene que explicar por qué va a mirar las cosas como las va a mirar. Marshall, para mí el libro de Marshall es una especie de intento de reproducir lo de Smith, pero desde el punto de vista de la economía neoclásica. Los manuales de economía, los textos posteriores de economía neoclásica no tratan de
partir de fundamentar por qué esto es así. Esto es así. Esto es el punto de partida y seguimos adelante. Y yo les comentaba la vez pasada, se llega a un punto en el cual dicen, el punto, si esto tiene algo que ver, lo que estoy diciendo, tiene algo que ver con la realidad o no tiene nada que ver con la realidad, no importa. Lo que importa es si me predice bien qué es lo que va a ocurrir o no me predice bien lo que va a ocurrir. Yo no, a ustedes, y está en la bibliografía de esta materia, pero en economía clásica usábamos un texto, un pedacito de un texto de dos autores ingleses que se llaman Stonier y Haig. No sé si los recuerdan. Estaban en unidad 1 porque decían crudamente al empezar, vamos a decir por qué las cosas tienen precio. Las cosas tienen precio porque son útiles y escasas. Y empezaba así el prólogo del libro, el primer capítulo. El prólogo del libro dice, uno podría hacer un modelo para explicar el precio de las cosas tomando, como estos son ingleses, tomaban el cricket, es decir, el equivalente al béisbol, pero en Inglaterra. Y decía, uno podría hacer un modelo de los precios considerando cuántos home runs batió un tipo que ponían el apellido, que se ve que era de la época que escribieron el libro, en la temporada pasada. Y uno podría hacer un modelo explicando los precios. Pero dice, pero seguramente esto sería mucho más un modelo muy complejo, muy complicado. Y cuando uno hace un modelo, la simplicidad importa. Entonces empecemos por la utilidad y la escasez. Esa es la definición que hacen. Uno puede construir un modelo que no tenga nada que ver con la realidad del objeto que está mirando, pero sí, por alguna razón accidental, justo predice lo mismo que va ocurriendo, entonces el modelo sirve. Este tipo de cosas que hoy está muy difundido en la ciencia, perdón porque sigo desviándome, pero ya que estamos con los economistas, vamos a esto. Hoy hay mucha investigación económica, incluso en la Universidad de General Sarmiento se hace investigación económica así, donde se cargan estadísticas de un montón de cosas y se corren en un programa de correlaciones múltiples. Y de repente el programa dice, entre esta variable y esta variable, dio un grado de correlación significativo. Y entonces se construye un modelo diciendo, pasa esto, tiene algo que ver con esto otro. Y esa es la producción de un montón de investigaciones de economía. Con el coronavirus aparecen todos los modelos que se están discutiendo. Y uno de los modelos que aparece es donde la vacunación con la vacuna contra la tuberculosis es obligatoria desde hace muchos años, hay menos casos de coronavirus. Y toman el ejemplo de Brasil. Y la estadística sanitaria de Brasil es un desastre. Y ni se ponen a analizar si hacen test, si no hacen test, contra países que han hecho gran cantidad de test y la vacuna no es obligatoria. Y entonces después concluyen que sí, que la vacuna protege contra el coronavirus. Mucho de la ciencia está reducido a este tipo de cosas. Y empiezan con un texto que en lugar de poner sus fundamentos, arranca diciendo los fundamentos son estos. En lugar de explicar por qué arranca de donde arranca y desplegarlo, y entonces ir enfrentándose al problema que tiene delante, simplemente enuncian, esto hay que mirarlo así. Y de acá seguimos para adelante. No voy a contar otra situación que hace referencia a estas cosas, pero entonces pasa mucho esto. No sé si con esto contesté la primera parte o lo que era la segunda pregunta.
en el sentido de que a Rafa ni se le ocurre que pueda haber una conciencia fetichista. ¿Está? Para Rafa eso es más, cuando mandaron este pedacito del texto de Caldor, con lo de lo que ensayo sobre el valor y la distribución, hay una cita en ese texto de John Robinson. John Robinson era la cabeza de la escuela ricardiana en el momento de Rafa. Y John Robinson escribe ese libro que está citado ahí, que es un manual de economía marxista, una introducción a la economía marxista. Y empieza diciendo, por ahí yo ya se los planteé, para un alemán del siglo XIX, valor podía tener algún significado. Para un inglés moderno no quiere decir más que trabajo. Y con eso da por saldado el problema. Y se terminó el problema. Es trabajo, no puede tener otro contenido. Y eso es lo que se refleja en Rafa. Entonces, para estos economistas, el hablar de una conciencia fetichista, eso es algo que no tiene ningún sentido. La pregunta que uno se hace es, pero entonces, ¿cómo es la conciencia de estos autores? ¿Es una conciencia fetichista o es una conciencia que no naturaliza la mercancía? Perdón, Juan, me mataron con este mensaje que mandaron. Bueno, ahora lo pude agrandar. Juan, Eh, 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 bueno, ahora lo pude leer. Juan, eso lo mandé yo porque también discutiendo con otros biólogos, ¿no? Y biólogas, también yo le comento todas las limitaciones que tienen las estadísticas que están armando, un montón de cosas. Fíjate lo que me responde en un momento, dice, dejaros pensar que la cuarentena está funcionando. O sea, esa es la respuesta, claramente una conciencia fetichista, ¿no? Sí, en estos casos yo supongo que sí, ese es otro tipo de fetichismo, pero es una necesidad de es una necesidad de poner expectativas en algo que un científico debería mirar con bastante cuidado y que tiene consecuencias, porque a raíz de eso, una persona que es un economista sumamente riguroso, es un miembro del centro de investigación donde estoy yo, bueno, la serie de circunstancias no importa, pero con una hija él estuvo mucho tiempo en Inglaterra. En Inglaterra la vacuna de BCG no es obligatoria. Muy preocupado porque viene además de un episodio de dengue de su mujer y de su hija. Si la llevaba la hija, porque cuando vino a la Argentina la hizo vacunar, en la libreta de vacunación la BCG no le figuraba, no sabe si porque se distrajeron y no se la pusieron o qué, pero en estas circunstancias me llamó para ver qué le decía yo, que no tengo ninguna posibilidad de decirle nada científico sobre la situación, para ver si la llevaba la hija a una guardia a revacunarla. En un momento que ir a una guardia hay que tener motivos sumamente valederos. Y entonces se produce estas consecuencias por revolear cosas donde
donde además se mezcla con esto, y me lo planteó alguien que es docente ahí de la universidad, que es uno de los que está reclamando mucho por las condiciones, lo que implica la situación para las condiciones de trabajo de los docentes, de que no se dan las licencias y demás. Nosotros siempre protestamos contra la estructura verticalista, piramidal y autoritaria de la academia, que hay que pasar por los referatos. Es una forma de control ideológico muy fuerte. Y hay declaraciones abiertas de los partidarios de esa estructura de que lo que hay que hacer es controlar qué es lo que se dice. Y ahora me dice, pero ahora empecé a dudar, porque ahora se barajan todas estas cosas y nadie las filtró, nadie las miró a ver si tenían rigor, no tenían rigor, qué era lo que estaba, de qué se está planteando. Entonces hay que tomarlas con el cuidado, con sumo cuidado, tanto el que las difunde como el que las recibe. Pero bueno, esta es la situación. Si volvemos a los economistas somos más inocuos cuando decimos cosas sin sentido, porque bueno, a veces no, cuando uno tiene poder político no, pero cuando uno no lo tiene, es menos peligroso. Pero estamos con esto de Rafa piensa en esos términos. Hay que poner el punto de partida, no hay que fundamentar el punto de partida. El contraste con Marx en esto está en este desarrollo. Marx empieza diciendo, en las sociedades donde impera el modo de producción capitalista, la riqueza social se presenta como una inmensa acumulación de mercancías. Y la mercancía como la forma elemental de la riqueza, luego tenemos que explicarnos qué es una mercancía. Es obvio que él empieza con eso después de toda una elaboración, pero está puesto como, esto es lo que tengo delante, no sé qué es. Lo primero que tengo que hacer es preguntarme qué es esto que tengo delante. Y entonces empieza a analizar la mercancía. Cuando termina el análisis y dice, bueno, ¿por qué es cambiable? ¿Por qué es producto de una cantidad de trabajo abstracto, socialmente necesario, hecho de manera privada e independiente? Eso le da la cambiabilidad. Inmediatamente dice, pero esto no me contestó. ¿Por qué cuando el trabajo se hace de esta forma, su producto es una mercancía? Me tengo que explicar eso. Y lo que va haciendo como explicación es, bueno, vamos a ver cómo se mueven las mercancías. Y sí, las mercancías se relacionan en el cambio, y leo cómo se expresa el valor de la mercancía en el cambio, y digo, pero la mercancía es una cantidad de trabajo, pero se expresa como cantidades del cuerpo de la otra mercancía, y hay una expresión relativa, y esa expresión relativa, y va desplegando y avanzando en el movimiento. Yo les daba también el planteo de, ya pasando mucho más adelante, el planteo de, bueno, empezamos con el dinero como medio de circulación, ¿y qué decimos? Y la finalidad de la producción social es producir valores de uso para las personas, que esto es lo común a toda forma de sociedad, pero acá lo peculiar de esta forma de sociedad es que está mediado por la producción de valor. Está mediado porque hay que, al mismo tiempo que uno materialmente produce, tiene que producir su capacidad para relacionarse socialmente. Uno está trabajando y ahí está produciendo una cosa y está produciendo su vínculo con la sociedad. Cuando sigue avanzando, dice, pero en realidad cuando uno mira el dinero como tesoro, uno no está produciendo valores de uso, esto no es una producción de valores
de uso mediada por la producción de valor. La finalidad es producir el valor, cosa que cuando uno empezó mirando esto decía, pero eso es imposible. Si esto es la vida humana, ¿cómo la vida humana va a tener por finalidad producir una cosa que no es inmediatamente la propia vida humana? Pero es entonces producir la relación social sacada del lugar donde se ejerce. Y a continuación mira la función del dinero como medio de pago, que brota de las funciones de medio de circulación y de tesoro, y dice, pero acá la finalidad es tengo que producir, y producir mi relación social, no para poder reproducirme como persona, porque ya compré y ya tengo el valor de uso, sino que simplemente lo que tengo que hacer es producir la relación social. Tengo que mostrar que en realidad tenía, vamos a ponerlo en estos términos, derecho a haber consumido antes como persona. Y tengo que poner esa relación social en el lugar donde se ejerce. Uno puede decir, y si no lo hago, ¿qué me va a pasar como persona? Me convertí en el deudor, el otro es el acreedor va a venir y me va a romper las piernas. Y esto es lo que me encuentro. Empecé por un proceso en el cual decía, bueno, pero esto es lo natural de la vida humana. ¿Qué hace la vida humana ahí? Se basa en el trabajo. ¿Qué produce el trabajo? Valores de uso. Pero acá, en esta forma peculiar de organizarse la vida humana, además, se producen objetos que tienen este atributo de cambiabilidad. No son simples valores de uso, también tienen valor de cambio. Entonces seguimos acompañando ese desarrollo. Entonces hay una diferencia sustancial de carácter metodológico en cómo se procede en un caso y cómo se procede en el otro caso. ¿Por qué? Hasta acá no hay, ni nos vamos a detener en decir, bueno, esto se debe a tal razón. No es que Marx era un tipo más piola que los demás, no es que Marx era un individuo más inteligente y que entonces resolvió hacer el desarrollo así, no es que Marx era un loco que quiso hacer este desarrollo y este desarrollo es una sarta de incongruencias. No, alguna razón eso, ¿por qué se conoce de una forma o se conoce de otra? Es algo que uno se tiene que contestar. Pero que si nosotros nos vamos a enfrentar en el movimiento, desarrollo de esto en algún momento con alguna necesidad de explicarlo, y entonces ahí nos los vamos a tratar de explicar. En ese sentido, entonces los que estaban locos eran los otros, porque daban por supuesto algunas cosas que muchos estaríamos en desacuerdo. No, pero no están locos. Uno se tiene que preguntar por qué un individuo. No, responden a sus intereses al escribir así. Pero vamos a ponerlo así, porque esto va incluso más allá. ¿Quién era Adam Smith? Adam Smith no era un capitalista, no era un terrateniente. Adam Smith era un individuo que en su juventud quiso ser astrónomo y no sé por qué circunstancias de la vida, a cierta altura dejó de mirar al cielo y se puso a mirar a la gente. Y escribe un primer libro que se llama, no me acuerdo el título exacto, pero es algo así como sobre los sentimientos morales. Y el libro ese trata de los vínculos personales. ¿Tá? Es un individuo que se pone a mirar cuáles son los vínculos personales. Y después de escribir eso, y era un académico en una época histórica que, digo, no tenía el grado de desarrollo, el ámbito académico como el que tiene hoy. Y después de eso, escribe este libro. Es cierto que lo escribe, cuando uno lo lee, esto es la construcción teórica que necesita el Estado inglés y el capital inglés para desarrollarse. Pero no es en el interés personal de Smith que escribe esto. Uno pasa a Ricardo y uno puede decir, bueno, Ricardo era un especulador de bolsa que se enriqueció y ahora
lo hace, después es un parlamentario, lo hace para expresar un movimiento que trasciende su interés personal. De Walras, de Jevons y de Menger, entiendo que eran todos académicos, ninguno de ellos era un individuo que decía, bueno, con esto estoy defendiendo mi interés como capitalista. Todos aparecía, defiendo el interés nacional, en eso aparecía en todos. Marshall es un individuo, lo voy a poner, Marshall es un pesado, es terrible, porque escribir como Adam Smith, 100 años, más de 100, 130 años después o 120 años después de Adam Smith, hace las cosas muy aburridas. Pero es un tipo que no tiene un interés propio, personal en juego. Mira las cosas y las ve así, porque es una forma, digo, y uno mira a los economistas neoclásicos y trasciende los intereses personales. Sin duda expresan intereses. Nosotros dijimos, en el modo de producción capitalista, todas las relaciones son impersonales, son como personificación y son antagónicas. Y entonces no hay duda que expresan intereses antagónicos. Pero uno no les puede imputar, digamos, ni ignorancia, ni mala fe. Hay gente que, digo, sí, uno le termina imputando mala fe, ¿está? Y hay gente a la cual, me han oído decirlo, gente que justifica el trabajo infantil y dice que combatir el trabajo infantil desmejora el bienestar de la sociedad. Creo que para decir eso hay que ser personalmente un miserable. Pero al mismo tiempo, uno no puede explicar ni por ignorancia, ni por bueno, me acuerdo que era mala fe, ni por miserabilidad, las cosas que aparecen, que es la forma universal de la conciencia de toda la gente que estudia estas cosas, porque esto es la forma universal, normal de la conciencia. Si uno tomara la masa de economistas en el mundo, no sé ahora en China, pero en la Unión Soviética, después ahora voy a presentarlo como ejemplo, en la Unión Soviética, a cierta altura, la masa de los economistas eran neoclásicos y son neoclásicos. Entonces, uno no lo puede mirar, reducir a, no sé, a bruteza, a ignorancia, a mala fe, a personalidad miserable, porque entonces cuando viene la discusión uno no tiene armas. Y es al revés, uno tiene que estar armado con la posibilidad de decirle, qué bien eso que decís. Ahora explícame, pero ¿cómo? Me haces este modelo con ¿cómo se llama? La utilidad marginal decreciente. Pero eso existía en todas las sociedades. Y vos me querés explicar un problema que hace al crédito, pongámosle, haciendo referencia a algo que existía hace 2 millones de años, incipientemente, y no estás considerando esto, no estás considerando esto, no estás considerando esto. En general lo que hacen es no discutir sobre estas cosas, pero eso es como uno puede estar armado. Si no,
digo, en Sarmiento tienen de alguna forma una anormalidad, pero el mundo general de los economistas dista de ser el de Sarmiento. A mí me quedó siempre muy expresión de esto. Hace muchos años, ves que les conté que había estado en Estados Unidos en un congreso que era sobre teoría del valor, organizado como una especie dentro de un congreso de los economistas del este de los Estados Unidos. Había un grupo, que creo que éramos unos 30, que íbamos a discutir sobre el valor en distintos enfoques ligados con Marx. El congreso ese tenía miles de asistentes y los que estábamos participando en eso éramos 30. Y era un congreso gigantesco. Y a la masa gigantesca de los participantes de ese congreso de economía, lo que hacíamos los 30 era totalmente irrelevante. Entonces, uno tiene que ir más allá de esa expresión inmediata que puede estar muy presente, pero que uno necesita contestarse más allá de eso. No sé si querés plantear algo al respecto. Había sido... A mí se me fue quién lo había planteado. Pero bueno, no sé si alguien quiere plantear cualquiera algo más en torno a esta cuestión de cómo se arranca. Pero además había otra pregunta que venía antes de esta, que por favor vuelvan a plantear. Yo, Juan, había hecho un planteo, pero creo que dentro de todo lo que hablaste lo respondiste. El planteo era... No, básicamente porque a mí se me había dificultado leer a Rafa de todo lo que leí, porque él va metiendo conceptos y nos explica qué son y parte de ahí y hace todo el desarrollo. Sí. Eso lo contestaste en todo lo que hablaste, sí. Va para mí. Agrego una cosa más respecto de Rafa, que es, él está escribiendo para gente donde dice, bueno, todo esto, algo así como, ustedes saben de lo que estoy hablando, cosa que es un preludio a la crítica, pero es un preludio para gente que ya está como metida, sabe qué es lo que Rafa quiere discutir. No está pensado como manual el mismo de economía. El de Ricardo, el libro de Ricardo, Ricardo no lo piensa como un manual, ¿sí? Pero tiene la estructura de manual. Acá hay que explicar esto, hay que explicar esto, hay que explicar esto, y hay que definir entonces los conceptos de los que vamos a hablar. Rafa está dando los conceptos por sabidos. Y arranca diciendo, bueno, vamos a hacer el modelo que corresponde a esos conceptos. Y justamente como se lo plantea como hacer un modelo, es que no puede preguntarse,
por lo que no cabe dentro de su modelo, que son las cosas a las cuales se aplicó trabajo social que resultó socialmente inútil. En su modelo esas cosas no existen. ¿Por qué? Porque para él, por naturaleza, el trabajo humano siempre produce objetos cambiables. No puede ser que se trabaje y no haya un objeto cambiable. Entonces, ese es el movimiento sobre el cual va avanzando. No sé si con esto agregué algo más o estamos más o menos como estábamos. ¿Alguien quiere plantear algo? Yo de vuelta, Juan, perdón. Estoy muy... No, decí. Dentro de todo lo que dijiste en la respuesta anterior, me llamó la atención que en las discusiones actuales entre economistas aparece mucho, no la calificación de ignorancia, sino más bien tachar al otro de irracional, digamos. Y de esa forma se construye, bueno, vos sos irracional, mi planteo es racional, y de esa forma se avanza la discusión y no se llega a ningún lado. Yo primero te tengo que plantear que discusiones de la economía neoclásica para mí están fuera de mi horizonte. No sabría muy bien, pero vos decís que la acusación es simplemente vos sos irracional o sos irracional por esto. Yo creo que la discusión va más por el lado de, sí, sos irracional por esto, para mí. Porque ahí hay una... Claro. Bueno, porque si aparece como irracional por esto, se supone que uno tiene que dar razón de lo que está diciendo y la acusación sería tu razón es inválida por esto, esto y esto. Digo, el marxismo también está cargado de discusiones de ese tenor. Con esta bueno, no, va a ser como muy largo y nos vamos a apartar mucho del eje, pero una de las cosas que se plantean en este momento, hace ya tiempo, no se puede demostrar ninguna construcción, esto que yo planteé en una clase anterior. No se puede demostrar la validez de una construcción lógica y se parte de que la lógica es la base de ese conocimiento objetivo. Esto es lo que uno se tiene que preguntar, ¿por qué se parte de eso? Pero no importa. Esto es lo general, esto es lo universal, además absolutamente universal, se parte de la lógica. Y efectivamente, siguiendo la construcción lógica, uno no puede mostrar que el modelo que construyó sea verdadero, y si se puede demostrar que es falso, igual uno lo puede, primero es tardío, y en segundo lugar uno siempre puede decir, sí, bueno, pero mi modelo no incluía ese caso. Así que eso que vos me traés y que me decís que es falso, supongo que habrán oído hablar del cisne, de los cisnes blancos y el cisne negro. Yo tengo la teoría que todos los cisnes son blancos porque siempre vi cisnes blancos, pero puede ser que el cisne próximo que nunca vi sea negro. Pero si a mí me traen un cisne negro, mi teoría de que todos los cisnes son blancos quedó falsificada. Pero entonces yo digo así, pero ser blanco es una condición para ser cisne, así que ese bicho que me trajiste que es negro no es un cisne. Así que mi teoría sigue siendo válida. Todos los cisnes son blancos porque el ser blanco es parte del ser cisne. Bueno, en torno a estas discusiones
se sigue que, como no se puede probar que ninguna teoría sea cierta, todo lo que se puede hacer, y yo estoy reproduciendo términos de esa discusión, es discutirla racionalmente. Por eso puede ser que aparezca mucho el argumento de lo tuyo no es racional, lo mío sí es racional, porque entonces se lo puede discutir racionalmente. Algo así como el falsacionismo. ¿Perdóname? Como el falsacionismo. Exactamente, eso es todo el posmodernismo, gira en torno a estos planteos. Y bueno, cuando estemos más adelante y discutamos sobre las formas de la ciencia, volvemos sobre esto. Pero puede ser que por eso aparezca el término racional o irracional, pero en general la discusión es tus argumentos no son válidos porque no tienen consistencia lógica, porque fallan en esto. Digo, no sé. Como yo vengo de un periodo en que las discusiones en el ámbito científico además tenían otro carácter, el de las ciencias sociales en particular, muy marcadamente, eran claramente discusiones políticas. Y uno en la discusión política, como una vez que yo participé de una mesa discutiendo con otro individuo que era de mi generación, pero había en la mesa uno de una generación un poco mayor que la mía, que ya pocos quedan, pero esto era hace poco tiempo, y es uno de los fundadores de la teoría de la dependencia, era uno de los primeros sostenedores de la teoría de la dependencia para América Latina y demás. Y su comentario sobre la discusión, yo cuestiono la teoría de la dependencia, el otro, con el que discutía, es un partidario de la teoría de la dependencia, de mucho peso. La intervención de este tercero no fue, bueno, yo voy a cuestionar lo que dicen, no lo dejan de decir. La intervención fue, esto es una discusión fuerte y así tienen que ser las discusiones, porque de lo que se trata es de una discusión política y las discusiones políticas son discusiones fuertes. Diciendo además donde uno compromete su persona en la discusión. Hoy cuando uno hace esas discusiones con gente de otra generación, lo miran muy mal y se considera que uno es un mal educado, que no se ajusta a los cánones académicos, que uno no puede criticar a otro, que uno tiene que decir lo suyo y el otro dice lo suyo y no importa si se dan de patadas entre sí, cada uno piensa lo que quiere, que eso es lo democrático, que eso es la libertad y que así avanza la ciencia con indiferencia unos respecto de los otros. Así que los que se acusan de irracionales tienen problemas incluso en esas discusiones porque eso no se admite. Es notable que los de la Escuela de la Economía Austríaca rompen con esta norma que hay ahora y lo manifiestan por televisión y medio descolocan a los que discuten con ellos, porque ellos empiezan a descalificar. Digo, Milei y el otro, no me acuerdo cómo se llama, el otro que aparece muchas veces, Expert, pero Expert tiene otro estilo de descalificación. No sé si alguno se acuerda cómo se llama, un muchacho, para mí joven, para ustedes no, que aparece en algunos programas. No importa el nombre, que empiezan a decir, lo que pasa es que vos no sabés nada, lo que pasa es que no... y con eso le contestan a otros economistas que se quedan muy desconcertados porque las discusiones hoy no tienen esa forma.
por lo menos en los ámbitos académicos. ¿Me pueden dar algún ejemplo de acusación de racionalidad e irracionalidad? Si es que vale la pena, juzguen ustedes. ¿Qué? Si quiero bizcocho. Bueno, esa no era la pregunta. ¿No hay ejemplo? Sí, Juan, perdón. A mí se me viene a la mente ahora, lo estuve leyendo hace un par de días, y me va a costar encontrarlo, pero hay discusiones en torno a lo que es el cambio climático y la lógica consumista, y siempre estuve leyendo y como que se tacha a esa lógica de irracional. Y a mí me llama mucho la atención. También pasa con lo que es el movimiento veganista. Pasa eso. Te entiendo ahora, pero lo que pasa es que entonces es otro tipo de acusación de irracionalidad. Porque no es, tu argumento es irracional, entiendo yo. Esto es una forma irracional en un sentido que hace más a no un razonamiento, sino, no sé si lo puedo explicar, no un razonamiento, sino a una razón. Esto es injustificado, esto no debería existir. Esto es lo voy a tomar en esos casos. Esto es el proceso de vida humana y esto destruye la vida humana. Entonces, esto es irracional, pero es como una irracionalidad, como si hubiera una racionalidad humana natural, que es la reproducción de la vida humana, y algo que atenta contra la reproducción de la vida humana es irracional. En otros momentos ese argumento aparece con la guerra. La guerra es irracional, porque destruye vida humana. Ahora, cuando uno dice, pero la guerra tiene una razón, está usando el término razón y falto de razón en cierto modo, en dos sentidos distintos. El tildar de irracional a esto es decir, esto no debería existir. Y lo que uno le puede contraponer es, pero existe. Y entonces, ¿por qué existe? ¿Cuál es la razón por la cual existe? Que no quiere decir, qué lindo, tiene una razón y por eso me parece lindo que exista. Nada, tiene una razón. La función de la ciencia es contestarse, del conocimiento científico es contestarse sobre esto. ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué esto existe? No sé si se entendió entonces, pues por ahí estábamos hablando en términos paralelos que no eran exactamente lo mismo. Yo les propondría seguir, porque se imaginan que todo esto a mí no sé si el término es fascina, pero es algo que me interesa mucho, que para mí es clave para contestarse toda una serie de cosas, pero ocurren dos cosas. Ustedes no se anotaron en esta materia porque esto iba a ser el contenido. Habrá quienes les interesa esto como contenido, habrá quienes no les interesa, no les impacta y como inscriptos en la materia, todos tienen, vamos a tomarlo naturalizado como propio de las conciencias libres, todos tienen derecho a que se cumpla con el objetivo con el cual se inscribieron. Como yo lo voy a plantear más adelante, ustedes están acá y tiene que ver con lo que les dije respecto de contestar las preguntas lo antes posible.
ustedes están acá produciendo la mercancía que van a tener para vender. Y ustedes necesitan vender esa mercancía porque la condición general es que uno está estudiando y después uno está estudiando, necesita trabajar y va a trabajar o tratar de trabajar de eso que está estudiando. Entonces, fuera de este ámbito yo podría seguir horas y horas sin ningún problema, pero en este ámbito yo creo que en cierto punto uno tiene que parar, ¿está? Para cubrir lo que es la necesidad concreta que tienen ustedes como estudiantes y la inquietud que me parece riquísima y que lo voy a poner así, es un placer personal tener estudiantes que tienen estas preguntas que ustedes hacen. ¿Está? Pero bueno, tomo la nota que viene al costado y sigamos adelante. Pero para seguir adelante yo les vuelvo a preguntar nuevamente, cuando lo miran a Esrafa, si les pregunto por la conciencia fetichista o no de Rafa, ¿para ustedes eso es algo contestable o es algo que no está claro? Anímese a alguien a plantear. Ya saben que si no, por el silencio lo tengo que resolver, que está claro. Bueno, hago de cuenta eso. Arrancamos con Rubin. Sí, por mí sí, arranquemos. Bueno. Voy a sintetizar una última cosa de Rafa, porque después con Rubin lo voy a retomar, o con terminar Rubin lo voy a retomar. Yo dije, Rafa tiene este planteo que hace Rafa, que él lo formaliza, el planteo de que el valor es cantidad de trabajo, tiene presencia dentro de una línea del marxismo, es propio de los ricardianos absolutamente, tiene presencia dentro del marxismo, hoy no tiene tanta presencia como tuvo en otra época porque el enfoque de Rubin es distinto, está contrapuesto y ha superado en su presencia muy fuertemente al enfoque de Rafa, al planteo de Rafa dentro de los economistas marxistas. Pero si uno quisiera sintetizar el tipo de planteo que hacen los ricardianos, lo que podría decir es, para los ricardianos, para los marxistas ricardianos, el valor no tiene más forma que su contenido. ¿Qué es el contenido? Es una cantidad de trabajo. ¿Cuál es la forma del valor que nosotros vimos desarrollada por Marx? La forma del valor es cantidades del cuerpo de otra mercancía que funciona como equivalente, es el dinero. Esa es la forma que tiene el valor. Y cuando Marx hace referencia a esto, dice, ¿qué le pasó a los economistas clásicos? Pudieron explicar el contenido, sí, la sustancia de valor son cantidades de trabajo, más allá de las finezas o no,
Lo que no pudieron explicar es la forma. ¿Y por qué no pudieron explicar la forma? Porque entonces tendrían que haberse dado cuenta de lo que es históricamente específico de la mercancía, y que es que es un producto de un trabajo social que está hecho de manera privada e independiente. Si se daban cuenta de eso, se daban cuenta que por eso no se podía expresar en cantidades de trabajo, pero si se daban cuenta de eso, decían, pero esto es histórico, no es natural, y el papel que cumplieron en la vida de la sociedad, que era producir una conciencia científica que naturalizara el modo de producción capitalista, no lo hubieran podido cumplir. Entonces, uno puede sintetizar ese planteo diciendo, lo que se hace es, se reduce la forma que tiene el valor, es decir, el valor de cambio, a la sustancia, a cantidades de trabajo. Si esto se entendió, entonces yo abandono finalmente a Rafa y al marxismo ricardiano y voy a Rubin. Juan, Sí, perdón, a mí me queda quizá en otro aspecto, o sea, sobre lo mismo, pero en otro aspecto, ¿por qué hay mercancía, o sea, hay mercancías que no logran realizarse y no logran venderse? En el planteo de Rafa, por lo menos lo que leímos, no aparece esa posibilidad como algo real. no existe. ¿Por qué no hay cosas que estrictamente quisieran ser mercancías, productos de trabajo, hechos de manera privada o independiente, con la intención de satisfacer que fuera un valor de uso para otro individuo distinto que hizo el trabajo y que no satisface las necesidades de valores de uso de ninguno de los otros individuos? Quiso ser una mercancía estrictamente, no es un producto de un trabajo socialmente útil, es el producto de un trabajo socialmente inútil, y por eso no tuvo valor y por eso no pudo entrar en la relación de cambio. No tuvo valor en el momento que se lo produjo, eso se puso de manifiesto cuando se lo llevó al cambio. Pero ya cuando se lo produjo era un objeto que no tenía valor. ¿Está claro? Porque ahora vamos a ver en Rubin cómo esto parece muy distinto, e incluso uno podría decir al revés. Pero, ¿está? Sí. Juan, Sí, ¿podrías sí, repetir sí. un pequeño fragmento de que el valor de las mercancías se reduce, perdón, el contenido del valor se reduce a la forma, ¿puede No, ser? al revés. ¿O era al revés? Al revés. Para ricardiano, ¿cómo se expresa el valor? Cantidades de trabajo. El problema del dinero es un problema, no me acuerdo seguro si estoy usando el término que corresponde, pero es algo que sirve para contar. Esa es la explicación del dinero. Es como uno no cambia uno podría cambiar, según Smith, por cantidades de trabajo. Pero en realidad uno no cambia por cantidades de trabajo, sino cambia una cosa por otra. Y en realidad uno cambia una cosa por dinero. Entonces le parece que es más natural expresar el valor en dinero. Esa es la explicación que va a dar Smith. Porque para él el valor es, en una de sus explicaciones o en dos de sus explicaciones, es cantidades de trabajo. ¿Y cómo se debería expresar? En cantidades de trabajo. Pero bueno, como uno no está acostumbrado a cambiar así, lo expresa de la otra forma. Rafa, con su mercancía patrón, va a tratar de hacer una mercancía que, por las combinaciones que hace de distintas ramas de trabajo que tienen ciertas características, van a ser una medida invariante de valor. ¿Por qué? Porque encierra, la cantidad de trabajo que encierra no depende
de la distribución del excedente entre capitalistas y obreros. Es independiente de esa distribución, por la estructura que tiene esa producción. No, no importa, no voy más allá de eso. Entonces, para él el valor es cantidad de trabajo. Fíjense que cuando tiene que hacer la reducción de las cosas insumables, tiene trigo y hierro, que es insumable. Cuando lo va a sumar, dice, tengo que usar una como numeral. Ese es igual a 1. ¿Está? Una cualquiera funciona de numeral. Y entonces después relaciono todas a esta que funciona de numeral. No hay más determinación del dinero, que cualquiera de ellas puede funcionar como dinero, porque la única razón que se necesita es para homogeneizar cosas que no son homogéneas y que bajo ciertas circunstancias se podrían homogeneizar por cantidades de trabajo, pero cuando el excedente está apropiado, una parte o todo, por los capitalistas, entonces no se reduce a cantidades de trabajo. Las cantidades de trabajo tienen una distorsión. Esa distorsión viene de cómo se distribuyó el excedente. Entonces, este es el razonamiento. Estamos hablando de contenido y de forma, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la forma que tiene el valor para los ricardianos? Cantidades de trabajo. ¿Cuál es el contenido que tiene el valor para los ricardianos? Cantidades de trabajo. Y entonces uno dice, voy a poner la expresión de otra forma, el contenido y la forma son idénticos y corresponden al contenido. ¿Por qué lo pongo así? Me están obligando a adelantarme cosas que no quiero adelantarme. Porque en el planteo de Rubin, el planteo va a ser exactamente al revés. Entre el contenido, que es trabajo, y la forma, que es dinero, el contenido se explica por el dinero, puesto en términos muy simples. ¿Tá? Después ahora lo vamos a mirar detallado. Y entonces, no hay más contenido para Rubin que la forma. El trabajo, la forma es una forma social. Para Rubin, el trabajo, que es la sustancia de valor, es una forma social. Hoy los seguidores, una parte de los seguidores de Rubin, se identifican a sí mismos como la teoría, los marxistas de la forma del valor. Y discuten con estos otros, con los ricardianos, porque dicen, ustedes no miran la forma, pero estos no miran el contenido. Pero esto fue simplemente para hacer el contraste, no vale nada de lo que dije recién. ¿Está claro? ¿Se entendió entonces algo mejor lo del contenido y la forma? Ahí está más claro, me parece. A mí por lo menos. Sí, Juan. Bueno, empecemos con Rubin, pero vamos a empezar así. Yo los ubico, así como los ubiqué en quién era Rafa, los ubico en quién era Rubin, y hacemos el intervalo y seguimos después con el contenido de Rubin. Rubin es un economista de la Unión Soviética, ligado al partido bolchevique, que en el año 28, más o menos, son su obra, publica, ya me falta una parte del contenido histórico para explicar a Rubin. Pero sí, eso lo planteo después.
hay mucho debate en la Unión Soviética en torno a la organización del trabajo social en la Unión Soviética, si es socialista y entonces si existe el valor o no existe el valor, si hay que planificar en valores de uso o hay que planificar en valor. Después vuelvo sobre eso. Entonces es un periodo de mucha producción, de discusión en torno al valor y demás. La discusión de Rubin no está inmediatamente ligada con esto de cómo hay que planificar y demás, con otra limitación cuando uno la mira, porque bueno, estas discusiones se llevan en los diarios, aparecen en diarios, en revistas. De hecho, yo entiendo que esto de los ensayos es porque Rubin fue publicando parcialmente el producto del trabajo que iba desarrollando, que está ligado medio con esta estructura de publicación. Y entonces publica estos artículos, estos ensayos, más o menos en el año 28. Hay toda una discusión en torno a esto que Rubin plantea, porque alguno de los planteos de Rubin dice: yo contesto a lo que me objetaron, y esto que me objetaron no dice que son irracionales, pero poco más o menos, dice, no entendieron nada. Entonces uno no sabe exactamente qué cosas le cuestionaban. Y habría que hacer todo un estudio muy de rastreo bibliotecario en ruso, en Rusia, para ver exactamente qué eran todas las cosas que aparecían contestándole a Rubin. ¿Qué le pasa a Rubin? Rubin era miembro del Instituto Marx Engels de Moscú, que estaba a cargo de, si yo no me equivoco más porque se me mezcla, de Ryazanov, y Ryazanov era un viejo bolchevique de la revolución de octubre del 17, y a los viejos bolcheviques con el estalinismo les empezó a ir bastante mal. Hay una foto famosa, yo no sé si se los planteé ya el otro día, había hecho algún no me quedó claro lo de la distorsión, pero era del anterior, ¿no? Hay una famosa fotografía, yo no me acuerdo si fue de lo que fue el primer comité central del Partido Comunista después de la Revolución, o si fue del primer, puede ser que sea de lo mismo, el primer cuerpo colegiado de gobierno de la Unión Soviética. Hacia el año 20... hacia el año 30, digamos, de esa foto solo quedan dos vivos. Uno es Trotsky, que está en el exilio o que estaba por irse al exilio, y el otro es Stalin. A todos los demás, algunos se habían muerto de muerte natural como Lenin, a los demás los habían limpiado. Y Ryazanov, que el Instituto Marx Engels es el que recupera toda la obra de Marx porque llega a la Unión Soviética y se salva de ser quemada después por el nazismo, y empiezan a publicar las obras completas de Marx, que está lleno de trabajos no publicados y que todavía ahora se están publicando trabajos, y un instituto Marx Engels
ahora está en Holanda. Recuperó estos originales y siguen completando el trabajo de publicar la obra completa. Pero Riazanov cae en desgracia con las purgas estalinistas. Yo no sé si Rubin, además, por su propia persona o no, también cae en desgracia, pero está claro que al estar asociado con Riazanov, porque era medio la mano derecha, parece, de Riazanov en el instituto, cae en desgracia. Primero está, tiene un tiempo de exilio interno, lo mandan, no sé si a Siberia literalmente, pero es lo que se simbolizaba con que lo mandaron a Siberia. Y esto dura algún tiempo y lo empiezan a torturar, lo hacen confesar que, por lo menos esta es la historia que cuenta su mujer, creo que es, o su hermana, no me acuerdo, lo hacen que confiese contra Riazanov, que era traidor a la revolución bolchevique, que era que querían restaurar el capitalismo en la Unión Soviética, y como no se animan a, digamos, a Riazanov lo dejan vivo, se muere al poco tiempo porque era un individuo ya de mucha edad, a Rubin lo fusilan. Es una de las víctimas de las purgas estalinistas. En el año 38, si no estoy errado, lo fusilan. Con lo cual, las obras de Rubin, yo hablé de la división internacional del trabajo en estas cosas, en ruso prácticamente no trascienden fuera del ámbito de la Unión Soviética, con el fusilamiento menos que menos, hasta que a principios de la década del 70, y Rubin no existía en las discusiones de los economistas marxistas, a principios de la década del 70, lo que va a ser llamado la nueva izquierda, en Inglaterra en particular, después va a ser más general. No sé cómo rescatan los manuscritos estos de los ensayos sobre la teoría marxista del valor. También tienen una historia del pensamiento económico de Rubin, también existe, no está traducida al castellano, y hacen una fuerte reivindicación del planteo que hace Rubin respecto del valor. Esto se va expandiendo y entonces aparece una escuela que es la del marxismo abierto, que son fuertemente rubinistas. Aparece esto del marxismo de la forma del valor, que bien en parte son desprendimiento del marxismo abierto, y se va convirtiendo en la versión generalizada sobre qué es el valor según Marx. Tan generalizada, después seguramente vamos a volver, que yo siempre hago dos ejemplos. Uno va a un congreso sobre el valor de las mercancías, salvo los marxistas analíticos que dicen que de esto no hay que hablar, y va a plantear algo sobre el valor y tiene que empezar por decir: el valor es una cantidad de trabajo abstracto socialmente necesario, realizado de manera privada e independiente, que materializado en su producto se representa como el atributo de cambiabilidad de las mercancías. Si uno no dice eso, todo el mundo piensa que está hablando del valor en los términos de Rubin,
que no dice esto, dice, cuando uno dice el trabajo abstracto es un gasto material de cuerpo humano, por lo tanto común a toda forma de sociedad, me faltó esto en el resumen que yo dije, pero que solo cuando se lo realiza de manera privada e independiente se representa como valor, etcétera, me faltó esta parte. Todo el mundo piensa que uno está diciendo el trabajo abstracto es inmaterial, no tiene existencia material. Hasta acá no está explicado, pero digo, ¿cuál es el peso de esto? Y si uno mira la gente que en la Argentina discutimos sobre las determinaciones del valor, el planteo es así. Se me volvió a ir el nombre, pero está Rolando Astarita, que sigue el planteo de Rubin. No sé si alguno lo oyó nombrar o no, pero es un individuo que tiene presencia en estas discusiones. Pablo Levin, que es el marxista de la carrera de Economía de la Universidad de Buenos Aires, es una persona, no tenemos bastante diferencia de edad, para ponerlo así. Pero fue docente mío, después trabajamos juntos y como corresponde a estas cosas terminamos absolutamente distanciados, y uno de los ejes es por cómo el punto de partida respecto del valor de las mercancías es rubinista absoluto, incluso va más allá de Rubin. Yo lo leí a Rubin cuando salió porque él lo había descubierto y planteó que ahí estaba lo que uno necesitaba leer. Pablo Riesnik, del Partido Obrero, que era teórico del Partido Obrero, era rubinista y su cátedra sigue siendo rubinista en sociales. Bueno, hay uno que se me escapa siempre, que es del marxismo abierto absolutamente, que está en filosofía y letras, y que es bueno, ya me volverá. Es rubinista, y esto es el planteo general. Entonces, verlo a Rubin no es que uno va a poner algo para completar y ver a alguien, que bueno, hay un montón de autores que uno podría poner y mirar. Cuando yo dije el marxismo analítico, lo dije así, bueno, pero el marxismo analítico yo puedo decir que en esta discusión es irrelevante. Rubin es fundamental en esta discusión y por eso nos vamos a detener bastante en Rubin. Así que hacemos el intervalo de los 15 minutos y 20 retomamos y nos metemos de cabeza en Rubin. Bueno. ¿De acuerdo? Dale, Juan, 20 minutos, ¿no? ¿Quieren 20 minutos y hacer y media? No, ¿qué sería? 25. O 10 minutos. ¿Eh? Como quiera, Juan, no sé. No sé, 15 minutos, como siempre, prefieren 20 minutos. 15 está bien. Con 15 está bien. Bueno, entonces, si yo no miro mal, sería y 22. Empezamos de vuelta, o yo estoy mirando mal. Ya no sé hacer cuentas. Está bien. Está bien. Y 23 empezamos de vuelta, según mi reloj. Dale, sí. Bueno, bueno, fenómeno. Y 23 arrancamos. 23, una. Bien.